Buen día, mi nombre es Manuel Sandoval, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el 8º semestre de la Universidad Washington Christian y la Escuela de Altos Estudios Empresariales SLAE. Estoy cumpliendo con la primera entrega de la asignación de la materia de los fundamentos de la gerencia moderna en el primer módulo, que se trata de la organización de las empresas. Me corresponde desarrollar el tema de los principios de la organización y la dirección empresarial. Indudablemente, para entender el complejo tema de las organizaciones, es esencial remontarse a la historia partiendo de los distintos procesos de cambio que han habido, con visiones diferentes para concebir su significado, lo cual va de la mano de las características que el momento histórico ha vivido y en el que surgen las condiciones de vida social, política, económica, cultural que prevalecen en el mundo. Es decir, desde la idea de los especialistas clásicos como Taylor y Fayol hasta la forma como es concebida en la actualidad. Han sucedido profundos cambios que han marcado en los últimos tiempos una turbulencia de expectativas debido a la rapidez con la que se generan los mismos, a los que nos podemos ni siquiera oponer, sino que más bien deberíamos visualizarnos y hacernos una pregunta. ¿Qué pueden traer para mejorar las condiciones actuales? Pues en opinión del especialista del Prado, por allí en 1998, establece que son extraordinarios y no nos podemos dar el lujo de conocer solo el lado oscuro o negativo, sino también los beneficios que allí se reportan. En este particular quiero aludir los interesantes aportes de Bartók, quien expresa que tales concepciones están vinculadas con las revoluciones industriales acaecidas en la sociedad. Por ejemplo, en la primera revolución, que se da por los años 1800, la cual se caracteriza por el maquinismo, en la que prevaleció la mecanización, la energía hidráulica, la energía térmica por el vapor, y que éstas afectaron de forma considerable a la seguridad y al medio ambiente. Por allá en la segunda revolución, dada en los 1900, se generan algunos avances significativos en cuanto a la producción masiva de líneas de montaje y la electricidad, donde además aparecen nuevas formas de energía, tales como el petróleo, además del fuerte impacto generado por la modernización de los medios de transporte. En la tercera revolución tenemos que está señalada por los años 2000, y esta se centra en el surgir de la sociedad de la información con la evolución de la informática y la comunicación. Allí empieza el auge del Internet, que hoy en día se manifiesta de forma dominante e importante. En la cuarta y actual revolución, que se genera por los años 2010, finales de 2010, principios del 2011, de una forma acelerada, según algunos estudiosos sobre este tema empresarial, hacen énfasis en que hay una marcada diferencia en cuanto llega la pandemia llamada el COVID-19. A pocos años, un par de años hacia atrás, y esta muestra señales muy evidentes
debido a que la integración de los sistemas físicos y la tecnología a nivel cibernético se caracteriza por la innovación, la creatividad, la sinergia entre estas tecnologías inteligentes y la interconexión que da las tecnologías de la información. Visto así, el presente ensayo recoge un conjunto de informaciones interesantes a fin de identificar los principios fundamentales que caracterizan a la organización empresarial, considerando que existen diversas definiciones y acepciones respecto al significado de este término, concebido en algunos casos como sistema, proceso, conjunto de interrelaciones, entre otros. Para esta disertación, las temáticas de abordaje son las organizaciones como sistemas, funciones de la administración, habilidades y conocimientos de la dirección empresarial y finalmente las competencias que necesitan las organizaciones desarrollar como sus líderes. Se aspira a que ello pueda permitir ampliar el nivel de comprensión en cuanto a estos principios que actualmente rigen la organización empresarial. Pues bien, en cuanto a las organizaciones como sistemas, así como se entiende que las organizaciones son definidas y entendidas de diversas formas, las mismas han sido estudiadas desde varias aristas, lo que nos da una idea de su tipología, tal como lo expresa Medina en el año 2022, quien las reconoce. Las clasificaciones que se utilizan en este particular son de acuerdo a su naturaleza, pueden ser lucrativas o sin fines de lucro. También de acuerdo a su propiedad, bien sea pública o privada. También puede ser mixta. De acuerdo con el tamaño, grandes, medianas, pequeñas y también consideradas microempresas, según su actividad, pueden ser comerciales, industriales, servicios. Según la procedencia de sus capitales, pueden ser extranjeras, nacionales y de coparticipación. Según la localización de las actividades, también según el origen de su capital y el ámbito de acción, pueden ser multinacionales, familiares, regionales, etc. Entonces, de acá tenemos que hay muchas formas de interés que podemos acotar lo relativo al significado de lo que representa la organización como sistema. Respecto a la cual Medina, en el año reciente, 2022, destaca que la organización constituye un todo conformado por partes. No obstante, cada una debe funcionar de manera integrada, articulada mediante las interrelaciones que le permiten trabajar armónicamente para el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus propósitos. Para ello, al estar afectada una de sus partes, se altera el funcionamiento del todo y será necesario revisar los cambios surgidos, analizar y reajustarla para que prosiga operando en las mejores condiciones. Otro importante aspecto a considerar son los sistemas de organización, y en este sentido la información aportada por Medina en este año muestra las distintas versiones que se asumen en cuanto a las formas de coordinar los diferentes elementos y recursos en una organización. En todo caso, se refiere a propuestas que hicieron Reyes y Liner, que hablan de sistemas. Entre ellos están los sistemas lineales, el sistema funcional y el sistema mixto. Mientras que por otro lado, Spiegel agrega
el sistema comisional, entendido como un agregado a una estructura donde se realizan tareas donde se designen previamente comisiones. También es importante resaltar que un sistema es un conjunto de elementos coordinados en interacción para cumplir una actividad bien determinada y que genere un resultado, y que este resultado está afectado por las fuerzas externas o del entorno. ¿Okay? Entre ellos podemos indicar algunos ejemplos. Sistema cerrado. Pudiéramos señalar el funcionamiento de un reloj, el sistema digestivo del cuerpo humano, el sistema solar. También tenemos sistemas artificiales abiertos, en donde el ejemplo más elemental pudiera ser una bicicleta, que ella se conforma por partes y subsistemas. Dentro de estos sistemas artificiales también tenemos los sistemas productivos, que poseen de manera gráfica una fácil identificación donde se señalan los elementos de entradas. Bien definidos, podemos indicarlos que todos son recursos, entre ellos el humano como el principal, recursos energéticos, materiales, económicos, medios técnicos y la información. Por otro lado, el proceso productivo, que es donde se transforman las entradas en salidas, se denomina un sistema porque de allí se generan los productos, bien sea como productos en sí o servicios. También se generan residuos, se generan satisfacciones de los seres humanos, bien sean clientes o la sociedad, y se genera un beneficio social. De allí que el sistema se realimenta hacia las entradas, bien sea con resultados positivos o bien sea resultados negativos, para hacer las correcciones que el caso amerite y volver a tratar de hacer ese cambio que se requiere para que esa satisfacción, ese beneficio social como producto final sea del agrado de la mayoría. Finalmente se menciona entonces otro aspecto igualmente que es necesario, que en toda organización existen como las herramientas, los instrumentos metodológicos. Al respecto, Medina, en el año 2022, describe en este orden los organigramas, definidos como la representación gráfica de la estructura organizativa, donde se precisan las relaciones entre las diversas unidades de trabajo o dependencia. También se mencionan los manuales, los procedimientos. Estos son instrumentos que recogen la práctica de las actividades que se ejecutan paso a paso para que de tal forma se generen los cumplimientos y los pasos del proceso sean correctos. De tal forma que allí se indican todas esas instrucciones y recomendaciones de carácter permanente, de forma cambiante, que son esenciales para el efectivo funcionamiento de cualquier organización, independientemente de su tamaño. En cuanto a las funciones de la administración, en toda organización, evidentemente, quien ejerce su dirección es la gerencia, los niveles más altos. De allí que este grupo de gerentes debe estar consciente que debe cumplir por lo menos 4 funciones básicas, que se denominan las funciones básicas de la administración empresarial, bien sea la planeación, la organización, la dirección y el control. Otros autores como Villatoria incorpora la fase de ejecución. Al igual como se habla de las diversas acepciones en torno al término organización, existen notables diferencias en relación a la definición de los procesos antes mencionados, los cuales se exponen brevemente a continuación. En el caso de planeación,
elemento fundamental en cualquier organización, el principal, porque se debe planificar para no fallar y que muchas veces se falla al planificar, aquí se establece entonces que esta función obedece un acuerdo con lo planteado por Varela en el 2020, que señala la necesidad que tienen las organizaciones de que se planteen objetivos claros, tanto a corto, mediano y largo plazo, se identifican los recursos que se requieren para cumplir con esos objetivos y a su vez permite alcanzar sus propósitos o metas. Así como establecer esos planes de acciones que facilitan dicho proceso, también se tomarán las mejores decisiones en función de estos aspectos. Adicionalmente, se deben considerar algunos aspectos relevantes que son claves en todo esto, como la misión, considerada la razón de ser de la organización, por qué fue creada. La visión, que ubica el negocio en el mercado que debe atender en un largo plazo, llamándose largo plazo a más de 10 años. Los valores, que son entendidos como las normas y los principios que rigen y promueven la organización. También tenemos la organización. Este proceso pasa por una serie de etapas y funciones que deben desarrollarse. Así lo expresa Melnikov en el año 1985. Toda actividad o toda entidad o empresa requiere, para trabajar adecuadamente, acatando aspectos fundamentales. En principio, los generales, aspectos generales, sistemas de organización y también los instrumentos metodológicos. De este modo, se reconoce por parte de este autor que, de acuerdo con diferentes autores, se han estudiado de forma consistente estos procesos. Por lo menos existen 15 principios que se consideran generales en toda organización y que se deben acatar. Entre ellos señalo el principio del objetivo, canales de supervisión, espacio a controlar, el equilibrio de la dirección-control, el equilibrio autoridad-responsabilidad, fijación de responsabilidades, selección y adiestramiento del personal, identificación, simplicidad, excepciones, moral interna, unidad de mando, escala jerárquica, especializaciones y temas como la centralización y descentralización. Es importante destacar que quienes hemos logrado de alguna forma y que hemos laborado en las diferentes organizaciones, hemos conocido de estos aspectos y que entendemos que en cierta forma algunos de estos principios se utilizan con mucha frecuencia, otros no se utilizan tan fácilmente, pero se recomienda que sí se utilicen. Es importante para su comprensión. Sin embargo, lo más relevante es que se siguen vigentes en el espectro empresarial. Solo que algunos serán aplicados, al igual como señalaba, con mayor énfasis que otros, dependiendo de los valores y fines que persiguen cada uno en esas entidades. Por su parte, Varela, en el 2020, refuerza la importancia de este proceso en mantener claramente definidas las actividades organizativas con la respectiva asignación del recurso humano, claridad a las líneas de autoridad y la responsabilidad que conlleva. Asimismo, debe definirse
las características del personal por cada área, sus actividades, las responsabilidades de su dependencia, así como la relación con otros miembros de la organización y el entorno. En fin, los aspectos mencionados son parte de los principios señalados por Mellington, que ya citamos, debiendo observar otros procesos o fases que deben atender a toda empresa, como la de descentralizar, delegar y configurar equipos de trabajo con el propósito de lograr que esa estructura sea comunicativa y flexible, al igual que se fomente la operatividad en esa estructura de la organización. En el caso de la dirección, que también se llama coordinación, en relación a esta función, Varela en el 2020 destaca que implica ejercer un todo en el liderazgo que está relacionado en torno a la gente, al personal, para la cual deben ser motivados, así como liderar mecanismos de comunicación eficaz entre las unidades de la organización, lo cual permitirá sincronizar toda su acción para alcanzar esas metas organizacionales. Esta función requiere de un monitoreo constante, una presencia bien determinada para contribuir a esos logros. Por allí entonces es fundamental formar equipos entre ejecutivos y empleados y mediante una gestión participativa empoderar a muchas personas para que participen activamente en esos procesos y se obtengan los logros que se desean. Por otra parte, Villatoria plantea que la dirección empresarial exige de un total liderazgo. Un liderazgo que sea genuino, transformador, persuasivo, puesto que la función responsable de la gerencia es fundamental en la conducción y el control de esos esfuerzos que tienen los miembros que participan en los equipos de trabajo y que conforman esos subsistemas que son esenciales para lograr esos retos que obligan a las empresas a hacer cambios considerables. En este orden de ideas, el liderazgo requiere de quien ejerce esas funciones directivas deben disponer de una capacidad para influir positivamente en la conducta de esos ejecutivos de diferentes niveles, de tal modo que ese liderazgo sea duplicable, que ese liderazgo sea fácil de entender. Es diferente ser jefe a ser líder, y que consiga seguidores para que ese enfoque de resultados por la organización que se desea, pues genere satisfacción en todos los involucrados. Y lo importante es que no se sienta como una obligación, sino que se desee participar de esos equipos porque se quiere agregar valor. Hay una pertenencia importante que se siente cuando todas estas personas que involucran en estos equipos cuentan con un liderazgo que es un modelo a seguir. En cuanto a la función control, a través de la misma señala Varela en el año 2020 que corresponde establecer los cuadros de mando que están orientados a la evaluación y seguimiento de las operaciones, con el propósito de comparar esos resultados en función de las pautas definidas con las realmente alcanzadas.
Para ello se identificarán posibles desvíos o posibles desviaciones de esa acción que se estableció al principio y se tomarán las acciones correctivas para cambiar ese resultado. Eso conforme a esa normativa interna de actuación que rige vigencia en las organizaciones. También refiere, asimismo, una cita en donde, muy a pesar de que estas funciones o procesos se encuentran perfectamente diferenciadas en teoría, también están muy vinculadas a otras, donde el ciclo de la gestión administrativa llevada a la práctica siempre tiene un mismo orden. Entonces, el planificar, organizar, dirigir y controlar son parte de un ciclo y que como líderes de estos procesos debemos cumplirlo de la mejor manera, de tal forma de que esas correcciones que tienen que hacerse para ajustes deban ser de forma natural y deben ser de forma positiva para que todos los involucrados se enfoquen en el resultado positivo que se desea. También debemos considerar otras funciones, entre ellas destacan las técnicas, las financieras, las contables, las comerciales, las de seguridad y las administrativas. Otro aspecto que señala este tema se relaciona a las habilidades y conocimientos de la dirección empresarial. En torno a este tópico, Varela señala en el 2020 que un buen líder en la conducción y dirección de la organización debe cumplir con una serie de condiciones para el ejercicio idóneo de su gestión. En primer lugar, el estar comprometido es un modelaje con esa misión de la organización. La segunda es la capacidad para comunicar de forma eficaz y hacer de ese convencimiento colectivo una visión que tiene la empresa. Debe también estar dotado de una confianza en sí mismo para atraer mayores seguidores y disponer de una integridad personal. En otro lugar, ha de poseer también determinadas virtudes como prudencia, templanza, sentido de justicia, fortaleza, a lo cual también se pueden agregar otros valores como son la honestidad, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y también el altruismo. Estos valores deben ser la guía que se deben utilizar para que se tomen las mejores decisiones y las más acertadas en la rutina de la gestión del día a día. De igual forma, poseer estas habilidades comunicativas y ser capaz de guiar y dirigir al colectivo para impulsar entonces esa integración entre los diferentes actores de esa organización es función de los logros que se quieren alcanzar. En términos generales, esta interesante tarea que le compete al líder o a los gerentes de la empresa demanda además de una capacitación permanente en relación a todo lo novedoso que ocurra en el área donde se desenvuelve la organización, el entorno, la información, las nuevas tendencias, el escuchar a los clientes, la voz interna del cliente, la voz externa de los clientes, para adaptarse a los cambios que exigen los nuevos tiempos. Esto acontece en el mundo empresarial y exige un mayor nivel de enfrentamiento positivo a estas tecnologías y a esa creatividad e innovación que debe acompañar
a toda la organización. ¿Qué competencias se necesitan para desarrollar a los mejores líderes? Evidentemente, en el mundo moderno, las exigencias han cambiado. Los grandes líderes están llamados a ser transformadores para que, sumando sus competencias, entendiéndose que una competencia es la sumatoria de los conocimientos más las habilidades y sus actitudes positivas. Hoy en día ser gerente es similar a decir ser de actitud positiva. Las actitudes representan el 85% de las acciones humanas y que muchas veces son sutiles y no se perciben con facilidad. Por lo tanto, hay que destacarlas. Entre ellas podemos señalar que una actitud positiva arrastra a aspectos importantes como la innovación, retar al potencial de los seguidores o socios para que se dediquen a entender la voz del cliente, a traducirla en función de encuestas abiertas, para luego crear nuevas alternativas tanto de productos o servicios que estén enfocadas en ese logro que la sociedad es la que te marca las pautas. Establecer compromisos para que se aumenten los niveles de agregado de valor entre los participantes de los equipos de alto desempeño y empoderar a esas personas, generando un nivel de confianza, ayudándolos con un seguimiento tipo coach, en donde se orienta y se deja trabajar a la persona con sus talentos y se fortalece esa actitud, generando pues un intercambio de conversaciones en donde podamos comprendernos y generar pues que esa gerencia exitosa que tanto se requiere sea el resultado de esa buena información que se está profesando. De allí pues que el capital intelectual de las organizaciones es la mayor y más importancia dentro de sus activos. El uso de tecnologías adecuadas a los nuevos tiempos es obligatoria y la responsabilidad ambiental considerada dentro de las empresas son sinónimos de competitividad. De allí que este ensayo permite que destaquemos que la administración de organizaciones que son conformadas en sistemas no representa un caso aislado para seguir avanzando y mantener las organizaciones en los niveles de supervivencia que los nuevos tiempos generan de reto. Agradezco la oportunidad y espero que este primer ensayo sea del agrado de la profesora que dirige esta materia. Hasta pronto.